Vamos con nuestro siguiente invitado, es el exministro de Educación, ex candidato a rector, don Miguel Ángel Cañizales. Como siempre, un placer recibirte, Miguel Ángel. Buenos días y Buenos bienvenido. días, muchas gracias por la entrevista, Fernando. Bueno, contigo quiero Saludos. hablar dos cosas. Uno, en tu calidad de exministro de Educación y en tu calidad de sociólogo, porque lo que pasó en noviembre pasado, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que se hayan unido gente que tienen posiciones tan diversas unos con otros? ¿Cómo se explica lo ocurrido en esa intransigencia de que no quiero escuchar ningún argumento a favor? Es decir, ¿qué fue lo que hizo clic para que esto se pusiera en marcha? Mire, esto era crónica de una muerte anunciada, porque en varios escritos que habíamos publicado lo habíamos anunciado que eso venía. Panamá era de los pocos países que no habíamos tenido a lo que se le denomina la primavera árabe, Uh que es -huh. cuando los jóvenes empiezan a cuestionar y a criticar, inclusive tumbar un gobierno. Esto que acaba de suceder en Panamá hay que prestarle mucha atención porque es un después. A partir de ahora vendrán movimientos grandes sociales. Yo creo que inclusive los estudiantes se van a unir el próximo año y ellos no van a permitir más el tema del relajo en el tema de la educación, porque estamos metidos en un problema muy grave y no se le está dando la seriedad que requiere este país. No es el futuro, es el Es el presente. presente. Y esa es la cereza del pastel. O sea, que eso que se unió es un tema patriótico, que la gente ya empieza a visualizar que eso está atentando inclusive contra la seguridad nacional, porque más del 80% de los puestos claves gerenciales en este país está en manos de extranjeros. Y eso significa que si un muchacho no tiene la capacidad de comprender lo que lee y saber leer, es más fácil penetrar otro tipo de personas y convencerlo para un delito. Entonces el problema es mucho más complejo de lo que se está viendo y cómo se está manejando. Pero hay algo que, es decir, ¿cuándo el Ministerio de Educación quedó secuestrado por los gremios docentes? Porque pareciera que le tuvieran terror en los ríos a cualquier movimiento y que los que mandan ahí son los maestros. Deciden cuándo van a clase, deciden cuándo quieren parar, deciden con cuántas notas se termine el año. Es decir, cuándo la educación panameña quedó a merced de lo que digan los maestros. Es decir, y es una mesa que tiene varias patas. No solamente estudiantes, padres de familia y también las autoridades educativas. Claro, aquí hay que poner orden porque el Meduca se deja presionar. El tema de haber pactado que se pagara 17 días, 17, cuando se perdieron 37, fuera lo que se perdió durante la pandemia, fuera lo que se perdió el año pasado, estamos hablando de muchos días de clase perdidos y hay muchísima investigación que determina la importancia del aula de clase en los logros de aprendizaje. El tema fundamental está que la autoridad parece que está entredicha en este momento. El ministerio decía hay clase y ellos dicen no hay clase. Significa que hay que consensuar y llegar a acuerdos porque estamos perjudicando la savia más preciosa de un país que es su juventud. Y si no empezamos a poner orden, vamos a tener los resultados, que aquí podemos hablar, si usted gusta, a nivel nacional o a nivel internacional, cómo estamos quedando. Usted sabe lo que significa que Panamá nos comparamos con América Latina y estamos de 14 países en el noveno y a nivel mundial De de 73. 81 países en el número 74. Sí, Eso es grave lo que pero, está sucediendo. pero hubo alguna, es decir, cuando se hace esta prueba sale el resultado nacional. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo la prueba PISA en España y cada comunidad autónoma tiene un resultado. Es decir, se puede dividir en cómo está la educación por provincia, por educación pública y educación privada. Sí, el Ministerio de Educación tiene toda esa información y sí se pueden hacer análisis. A mí me parece que no han hecho suficiente análisis todavía para poder llegar a contestar lo que usted está preguntando. Pero sí hay datos importantes que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, esta es la octava edición de la prueba PISA. Sí. Sin embargo, Panamá solo ha participado a partir del año 2006, que fue cuando nosotros la traímos y nos costó muchísimo hacer esos contactos internacionales. No se aplicó en el 2012, no se aplicó en el 2015 y se aplicó en el 2018 y en el 2022. Es decir, que no podemos hacer comparaciones desde el año 2006 hasta la fecha. Solamente tenemos 3 aplicaciones. Eso también es una dificultad.
Pero sin embargo, creo que tenemos que empezar ya a tomar esto con mayor seriedad académica. Usted sabe lo que significa que la prueba, que Panamá quede no solamente por debajo, sino que si nos comparamos con países latinoamericanos como es Chile y Uruguay, Sí. estamos muy por debajo. Nosotros antes teníamos 3 niveles de competencia por debajo del promedio de la OECD. Es decir, si un muchacho estaba en 12º grado, por poner un ejemplo, réstele 3, estaría en 9º grado en conocimiento. Ahora estamos en 5 niveles más Es abajo. decir, que un muchacho de sexto año versus con un país de la OECD está como si estuviera recibiendo información de primer año de escuela, de séptimo grado. 3 años, más o menos, es correcto. Entonces significa que tenemos un problema porque ahora subimos. Sí. Antes era 3, ahora somos 5. Y si nos comparamos con países que dicen es que salimos bien, no salimos tan mal, es que hemos mejorado. No, esto es muy grave lo que ha estado sucediendo. Mire, en el año 62, perdón, en el 2009, cuando se aplicó, Sí. quedamos de 55 países, quedamos en la posición 62. Es decir, solamente 3 países estaban por encima de nosotros y uno era Haití, Bueno, por debajo. o por debajo. Por eso es que es importante prestarle atención a este tema de la evaluación, aunque el informe también indica que hubo una leve mejora en relación al año 2018. El rendimiento medio en lectura cayó en 10 puntos y la matemática en 15 a nivel mundial. Pero Panamá en ciencias naturales mejoró levemente, una diferencia porque los europeos bajaron. Por la Pero pandemia. un informe del BIS señala que el tema es de bajo desempeño educativo, pero que hay cosas tan importantes que hay que analizar, como por ejemplo, los muchachos que han cursado escuela preescolar, aunque sea un año o más, en las pruebas han salido mejor en matemáticas que aquellos que no han cursado un año o menos. Fíjense lo interesante, aquellos que tienen mayor inversión en educación han salido mejor evaluados. Ahora, eso es una discusión, no se tiene claro si el tener más presupuesto mejora, pero Claro. tenemos países como Vietnam, como Turquía. Esos países tienen un promedio de inversión parecido a los países latinoamericanos y están muy arriba de nosotros. Pero si nosotros nos comparamos con Chile, Pero por Miguel Ángel, ejemplo, porque hay algo es decir, esa inversión en educación, si uno agarra el PIB, el presupuesto general del Estado, y agarra el peso que tiene el Meduca, pues tiene un peso grande, pero eso se va en salarios nada más. ese es otro de los problemas, la eficiencia del gasto. El tema no es subir, aunque ya hay una ley desde el año 95 y hasta ahora se le va a subir, era el 6%, pues van a subir el 7% del PIB. El tema es cómo nosotros invertimos ese dinero, porque todo se va en personal. Aquí hay que hacer un estudio de eficiencia administrativa, porque el tema es muy complejo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos por encima de 4 países? ¿Sabes cuáles son? Guatemala, Paraguay, Perú y Argentina. Ese No, no es pues, nuestro target. la Nosotros República tenemos que Dominicana. estar con Uruguay, con Chile, que son los que están puntuando más alto. Y es más, ni siquiera con ellos. Tenemos que compararnos con los 10 grandes del mundo, que son los países asiáticos. Ocuparon 6 países asiáticos. Solamente un país americano fue el único que estuvo entre esos, que fue Canadá. Y Canadá. los otros 4 son europeos. Y todavía decimos que estamos mejorando. Esto es mucho más profundo lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos hablando que la competencia básica, como aprender a leer, no la tenemos. Más del 52% de nuestros jóvenes se gradúan de secundaria sin comprender lo que leen. Y los que están en tercer y cuarto grado no saben leer. Y eso no es la prueba PISA, eso viene de la prueba TERCE, la prueba ERCE. En el 19 bajamos, el promedio era, el puntaje era 700, estuvimos muy por debajo. Y en el 2013 y lo comparamos con el 2013, bajamos también. O sea que todas las pruebas internacionales que arrancamos en el año 2005, crear esa cultura, empezamos a tocar puertas y a invitar a los organismos de la UNESCO que vinieran a evaluarnos para tener estándares internacionales. Todos los indicadores nos están diciendo que tenemos problemas. Bueno, la pregunta es qué hacer. Claro, hay cosas concretas que podemos hacer, señor periodista, como por ejemplo, nosotros salimos el 60% por debajo de los puntajes de las pruebas internacionales. ¿Qué nos está indicando eso? Que hay un problema de la calificación. De aquí hasta que se acabe este gobierno, deberían reformar el sistema de calificación, que no sea del 1 al 5, que sea del 1 al 100.
porque cuando es del 1 al 5 no hay variabilidad. Para el pase de una escuela secundaria es un 3, en la universidad esto sería una F. Una F. Por lo tanto, tenemos que cambiar el sistema de calificación. Claro. Los días de clase que hemos insistido bastante, hay que aumentarlo. Nosotros no damos, mire, después del acuerdo, hay 3 días menos de clase que vamos a dar de aquí a diciembre, el Día de la Madre, el 24 y el 20 de diciembre. El otro año, cuando empiece la clase, no van a estar listas la escuela y también vamos a perder clases y van a haber problemas. Hay que declarar una emergencia nacional el tema de la educación. La educación no puede estar solamente en manos del gobierno, es de la sociedad. Claro. Pero todos los estudios demuestran que quedamos en cuarto y sexto lugar en el tema educativo. Se le da otra prioridad a otras áreas. Bueno, Miguel Ángel, gracias, porque tengo a Humberto Montero, dirigente magisterial, porque el problema de la prueba PISA, yo creo que principalmente esto es culpa de los que tienen la formación de los muchachos, que son los maestros. ¿O no, don Humberto? Don Humberto Montero. Sí, gracias, licenciado. A ver, ¿ustedes han sacado algún comunicado así en conjunto de todos los grupos hablando de la prueba PISA, o diciendo de quién son la culpa de este desastre? Sí, bueno, me da tristeza escuchar al ministro de Educación decir aumentar los días de clases. Eso no se puede hacer porque antes era 4 bimestres, no trimestres, y entrábamos en abril. Ajá. Así que eso no va. Lo otro, decir, otro de los factores que está afectando no es aumentar los días de clase, es que él, siendo en su momento ministro de Educación, la ley dice que hay que revisar el currículo cada 5 años y este gobierno no lo hizo. Y el exministro sabe en su momento que los contenidos que tiene ahora mismo los programas que nosotros, los docentes, utilizamos para preparar a nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, están desfasados. Somos nosotros los docentes los que hemos ido preparándonos más en los temas, en los contenidos avanzados, porque las pruebas internacionales, yo le digo al exministro que los docentes no las conocemos. Las pruebas internacionales vienen con contenidos avanzados, que cuando van a ponérselo a los niños, la prueba PISA, a los niños de 15 años, de 9º grado, sacan al docente y viene una persona, un funcionario, le pone la prueba al chico. Los docentes no conocemos la prueba internacional, pero sí sabemos que los contenidos no son los que nosotros trabajamos. He hablado de las pruebas también de los chicos de 3º a 6º grado. Yo manejo bastante ese tema. Yo quisiera hacer un debate con el ministro. Porque no, pero es que el debate debe ser... Porque estas pruebas, inclusive yo perteneciendo a COPEME, nunca como una estructura asesora orientadora del Ministerio de Educación, no cumplió con las recomendaciones que dábamos nosotros como sector magisterial. Aquí se mide la habilidad para la vida del estudiante en la lectura, en español, la matemática, la lógica, la ciencia natural, el análisis, pero no es el docente el culpable. Sí. Decir que un presupuesto... No pero entonces, ¿de quién es la culpa? Porque al final... Que estos pobres niños, bueno, imagínense, alguien, un niño, un muchacho de 6º año de Panamá, te da con el conocimiento que está recibiendo 5 años, acaba de decir el exministro Cañizales, de alguien que ha cursado hasta primer año en cualquier escuela de la OCDE, por promedio, por no decir, bueno, con los alemanes o con los japoneses o con los coreanos o los taiwaneses. No, estamos hablando de promedio de la OCDE. Es decir, es como llegar con una máquina de escribir en pleno siglo XXI. Licenciado, ¿usted sabe cómo puede mejorar esto? Porque hay factores que inciden. Pero digo, ustedes han hecho, ustedes los dirigentes magisteriales... Socioeconómica y todo esto. ¿Usted sabe cómo puede mejorar esto? A ver. Este mismo gobierno ha incidido en falla, hay inacción, no hay voluntad. Hay que sentarse a revisar el currículo. Cuando lo hemos dicho, los contenidos de nosotros están desfasados, hay falencias. No son los mismos de que vienen de allá y que Singapur y Japón y Asia ocupan los primeros puestos. No es responsabilidad de nosotros. Es que nada es responsabilidad. Usted, profesor, yo me he dado cuenta que ustedes no son responsables casi de nada. Con el perdón y con el... ustedes generalmente no son responsables de nada. Entonces, usted manda a los muchachos ahí, yo no sé hace qué. El responsable es el Ministerio de Educación. El único responsable. El Ministerio de Educación, y lo puedo sustentar, que es el MEDUCA, el único responsable. No los docentes. No los docentes. Familia, es MEDUCA. Mira, el presupuesto de decir el ministro que no es necesario. Eso es inadmisible.
Pero digo, no. Él lo que dijo es que hay que tener un presupuesto más eficiente, que no puede ser que el 90% de un presupuesto paquidérmico de 4.000 millones de dólares se vaya en salario. Es que, licenciado, usted ha visto que este gobierno le ha hecho recortes inclusive a las universidades. Nosotros no podemos tener un presupuesto de hambre, violentando la Ley Orgánica de Educación en su artículo 266. Mire, los 3.595 millones para el 2024, que nosotros hemos dicho queremos estar dentro de los proyectos y anteproyectos, ya escuchamos por ahí que el ministro Alexander va a recortar ese dinero porque se elevaron un presupuesto y aquí la salud y la educación no puede ser. Mire, a mí me da pena y tristeza que el ministro de Educación, Panamá es signataria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 1, 2, 3, 4 lo ha violentado y salen funcionarios hablando allá que aquí no está pasando nada. Claro que está pasando. Aquí hay una responsabilidad, no hay voluntad, no hay compromiso del Ministerio de Educación. Y decir que nosotros tenemos secuestro del ministerio es inadmisible. Nosotros estamos en las luchas, una situación que pasó, pero por ejemplo, lamentablemente, y que nosotros fuimos a la calle por algo que... Ustedes fueron a la calle y se le estaba pagando. La pregunta es, ahora, ¿por qué no van a hacer? Tuve 37 días en la calle. Bueno, voy a cumplir los 37 días que tuve en la calle dando clase. Yo creo que no hay mejor homenaje a la patria que uno reponer días que se han perdido de clase. Licenciado Correa, el 23 de octubre ya nosotros habíamos trabajado un mes y días. La mayoría de los docentes teníamos ya avanzado los contenidos. Y por eso fue... Porque sabían que venía una huelga. Es que no ve cómo... Esto es inadmisible decir. Bueno, los chicos salen el 22 y el 29 y nosotros hemos hecho el esfuerzo de lograr, porque el tiempo no se recupera, pero lograr priorizar los contenidos. Mire, la OCDE, que es el Organismo de Desarrollo Económico, que plantea qué es lo que se tiene que hacer en un país en el tema educativo. Esos organismos internacionales no pueden estar mandando aquí. Nosotros hemos dicho claramente... No, sigamos pensando que Panamá es el centro del mundo y el corazón del universo, que no tenemos relación con el mundo. Sigamos pensando... Que las pruebas deben ser regionales. ¿Qué regionales, profesor? Porque a nosotros nos tienen que comparar, porque cuando una persona va a buscar un lugar para invertir, por ejemplo, mira esta prueba, ¿dónde está la gente mejor capacitada? Si voy a poner un centro de manejo de información de computadoras, pues ahí Panamá tiene ciertas ventajas versus Taiwán o versus Hong Kong o versus Uruguay. Es decir, nos tenemos que comparar todos. ¿Cómo vamos a compararnos unos con otros? No. O sea, por decir, pero comparamos uno con otro, vamos a seguir nosotros nadando en nuestra propia ignorancia, pues comparándonos con Haití. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, lo que dijo el profesor Cañizales, tenemos que mirar hacia arriba, no hacia abajo. No, es que nosotros estamos mirando hacia arriba. ¿Hacia arriba de qué? Hacia arriba es el MEDUCA, el gobierno. Bueno, mire, sí, la prueba regional a tal, la prueba de lectura que se le puso a los estudiantes de tercer grado a tal. ¿Por qué los muchachos están saliendo bien? Porque se hizo regional. Porque nos sentamos a ver los contenidos, la prueba de lectura y escritura para niños de tercer grado. Tú no puedes poner la carreta delante de los güeyes si las pruebas internacionales no las conocemos. Tenemos que ver las pruebas, ponerla regional para entonces participar cada 3 años en la prueba PISA de manera internacional. Pero no lo hacen. Nosotros desconocemos de los contenidos que vienen allá. Lo sabemos ahora porque no lo han dicho. La pregunta es, ustedes están desfasados, porque yo le pregunté no puedo comparar. Al profesor Cañizales, ha habido, es decir, esta prueba tiene que tener resultados no solamente nacionales, sino también por provincias y escuelas particulares versus escuelas públicas. ¿Se ha hecho ese análisis, una disección total de la prueba PISA para ver dónde es que están los que están peores a nivel nacional y los que están mejores a nivel nacional? ¿Quiénes son? ¿Lo han hecho ustedes? ¿Lo han analizado junto al MEDUCA? ¿O nada más están repartiendo culpas para ver quién es el culpable de que nuestros niños en 5 años tengan en una pandilla o tirando bloques con la gente del Suntrack? Ese es el futuro que nosotros le estamos dando a los muchachos. Interesante su pregunta. Mire, nosotros, el sector magisterial tiene la voluntad, los docentes tenemos la voluntad y el compromiso, pero es el Ministerio de Educación. Mire, la Dirección de Evaluación debe trabajar mancomunadamente con la Dirección de Currículo. Nosotros lo hemos dicho, trabajan aislados y cuando se presentan estas pruebas, a nosotros ni se nos invita para saber dónde están eso que usted ha dicho, si se hace la data dura de las provincias como están los estudiantes, no. Cuando sale en las noticias, no, los porque lo importante de esto, profesor Montero, aquí hay responsabilidad. profesor Montero, es si las escuelas particulares salen por encima
de las oficiales, entonces hay un problema mucho más serio de lo que pensábamos, porque son los mismos docentes. Quiero aclarar este punto. No es tanto así, porque las escuelas particulares, ok, para mí eso es comercio. Sí, Pero sí. aquí, Lo de ustedes hay es estudiantes vocación. de escuelas oficiales que han ocupado puestos y nadie lo dice. Han ganado pruebas de física y química. Estudiantes de escuelas oficiales han logrado también metas y han ganado, galardonados. Pero hay algo, profesor Montero, inclusive con que uno ve, escuelas particulares. por ejemplo, la entrada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y de la entrada de estudiantes en la Universidad Tecnológica. Y ahí uno más o menos va viendo por dónde van los tiros. Y son los mismos profesores y en teoría es la misma currícula. Mire que usted me está dando la razón. Sí, le estoy dando la razón. El contenido del currículum. Los profesores... Que quiere decir que alguien está dictando mal Usted me la está dando. la currícula que está funcionando en un lado y no está funcionando en otro. Nosotros tenemos que trabajar con el programa. Es que nosotros trabajamos con el programa que nos da el Ministerio de Educación, los contenidos en química, física, el español, matemática, trabajamos con eso. Y le hemos dicho, inclusive hay profesores que van mucho más allá, que se preparan mucho más allá, porque nosotros investigamos que otros países van por delante en el área de la física, la química, la biología, la ciencia, la matemática. Y esto decimos, wow, pero ¿por qué? Espérate. Profesor Montero, el profesor Cañizales está aquí. Vamos a tener este debate porque alguien tiene que ser responsable de todo esto. Profesor Cañizales, aquí el señor Montero pues echa toda la carga al Meduca. Veamos. Profesor. Estoy con el profesor Miguel Ángel Cañizales y con el profesor Humberto Montero, dirigente magisterial y exministro de Educación, hablando del desastre que fue la prueba PISA. Profesor Cañizales. Sí, muchas gracias. Buen día, profesor Montero. La primera aclaración es que yo no he dicho que el presupuesto no tiene nada que ver. Lo que he dicho es una evidencia científica. La prueba PISA han salido mejores los que tienen mejor presupuesto y expliqué algunos países y otras pruebas internacionales. Pero eso no está claro todavía porque el presupuesto en otros países se ha determinado que juega un papel determinante en la evaluación de nuestros niños, como al igual que juega cuando nosotros, los niños que han estado por un año o más en escuela preescolar, que aquí no ha habido ningún cambio significativo curricular, yo concuerdo con usted, aquí hay que hacer cambios. La prueba PISA está midiendo elementos desde los 2, 3, 4 años hasta los 15 años, pronto llegamos a evaluar 15 años y no se ha hecho cambio en el currículo, es la que menos cambio ha habido, y es más, a nivel nacional aquí no ha habido ninguna reforma educativa y seguimos con lo mismo Pero Miguel Ángel, dijo él que los profesores incluso han pedido que se renueve la currícula y ha sido el Meduca el que ha sido el valladar para que esto no se dé. Eso es cierto, eso es correcto, lo que dice el profesor. El tema del currículo aquí no ha sido, aquí se han hecho esfuerzos de parches, pero aquí no ha habido una convocatoria entre gremios y Meduca y unirnos para ver hacia dónde vamos. Esto sí es correcto y debo ser honesto. Pero sin embargo, creo que han perdido una bonita oportunidad por el efecto que tiene el no dar clases. Pero aquí lo más importante son nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes están en riesgo en este momento. No me refiero a perder un año. Me refiero a la vida laboral. A la programación académica que debemos llevar a nuestros estudiantes. No podemos seguir así, profesor Humberto, y usted lo sabe. No se trata de calificar. Aquí el problema no es solamente los gremios, el problema es multifactorial, son muchos factores que influyen. El currículo, el salario, todo lo que aquí estamos hablando, pero llegó el momento de unir a la sociedad. Usted sabe que aquí hay que declarar la educación como un tema de urgencia nacional y que toda la sociedad se meta a trabajar este tema, porque no es posible que el tema educativo solamente esté en manos del Ministerio de Educación. Hay una comunidad educativa, con los profesores, y hay que evaluar también no solo a los estudiantes, hay que evaluar a los expresores también, por supuesto. A los administrativos, hay que evaluar a todo el proceso de la administración, que no solamente son los estudiantes, lo que no se evalúa no sirve. Así es. Y no sirve. Pero, por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a una evaluación, profesor Montero? Por lo menos la organización que usted maneja o dirige. Sí, como no, mire, voy a lo que acaba de decir el ministro Cañizales. El decreto 878 que habla del CIMESE, el ministro lo conoce, Sistema de Mejoramiento Integral, habla de 3 evaluaciones. Pero ha sido este gobierno que lo implementó y se ha quedado rezagado.
que es la evaluación institucional, que son de las escuelas, la evaluación de los aprendizajes que se está dando en estas pruebas, YERCE, TERCE, PISA, y la evaluación de los docentes. Es que nosotros siempre hemos sido evaluados. Lo que pasa es que hemos quedado ¿Ustedes han sido evaluados? en un tema de evaluación que se va a mejorar por la dirección de evaluación. Ya nos hemos reunido con la directora de evaluación para ver el tema de evaluación. Claro, nosotros hemos sido evaluados y que se mejore la evaluación, lo hemos aceptado. Eso ha quedado varado, nos tenemos que seguir sentando para buscar el mecanismo de la nueva evaluación que quiere presentar el Ministerio de Educación, y nosotros no nos podemos quedar atrás y decir, no queremos que nos evalúen. Sí, nosotros nos evalúan y queremos que el sistema de evaluación mejore. Esos son los tres elementos del decreto 878 que se está poniendo en práctica y que ha quedado rezagado. Inclusive el evaluar las instituciones, las escuelas se están cayendo. Mire cuántas escuelas rancho hay, no hay laboratorios, los IPT, las escuelas agropecuarias. Y ese 878 ha quedado varado en todos los sentidos y se ha ejecutado mínimamente solamente el de los aprendizajes, y que los docentes hemos sido evaluados. Mire, y para terminar, mire, es lamentable, mire, el esfuerzo, cuando Panamá subió en español, matemática, ciencias naturales, en esta prueba PISA, ha sido por el esfuerzo de los docentes. Bueno, y también el fracaso. ¿Por qué el esfuerzo de los docentes es cuando sube y no es responsabilidad de ustedes de que baje? Por el Meduca nos quedamos parados, sin herramientas. Oiga, profesor Montero, ¿por qué el esfuerzo de los docentes es cuando sube y no cuando baja? No, es que el esfuerzo ha sido... Bueno, por eso, digo, uno esfuerza y sube, quiere decir que merece un premio. Pero si baja, ¿merece la reprensión? Es decir, ¿es culpa del docente o nada más es cuando sube? Es que, mire, el mismo ministro dijo, no participamos en la prueba en el 2012. Y una ministra de Educación nos golpeó que esto era patético, el fracaso, pero si no quiso ni siquiera ir a la prueba internacional. Pero para sacar este resultado, yo creo que este resultado... Hemos sido sorprendidos con esta prueba internacional, el licenciado Correa, y el ministro lo sabe. No conocemos nada de estos contenidos. Y lo que nosotros damos es el programa del Ministerio de Educación. Y si bajamos en eso, aquí el único responsable, vuelvo y lo repito, ha sido el Meduca integral. Claro que sí, debe estar. Bueno. No solamente los docentes y el Meduca, también los padres de familia, como lo dijo el no, es culpa de todo el mundo menos de los maestros. Pero tenemos que sentarnos. Ese es el punto, profesor. Ese es el punto que está hablando el profesor Montero. Ahí está la clave de lo que nosotros podemos hacer. Yo preguntaría, por ejemplo, yo estoy dispuesto a colaborar y apoyar a los profesores. Si somos profesores, un país que no valora a sus profesores es un país que tiene problemas. Aquí no estamos hablando de eso. Yo creo que todos reconocen el esfuerzo que han hecho los docentes, pero no tenemos todavía los resultados. Aquí no se evalúa. Es decir, lo más importante aquí no es el esfuerzo, es el resultado. Lo que se evalúa es el resultado, no es el esfuerzo. Así es. Yo creo que el ministerio tiene que sentarse con los gremios docentes y discutir esa prueba. Lo que está diciendo el profesor Humberto es bien importante. Aquí tenemos que sentar a los gremios docentes y al ministerio y vamos a discutir, no solamente la prueba PISA, vamos a discutir la prueba. Sí. Pero no solamente eso. ¿Vamos a mejorar o nos vamos a seguir entrando, discutiendo lo que dijo el profesor Cañizales, lo que dice el otro? No, señores. No es culpa de todos menos de nadie. Todo el mundo es repartiendo culpa. Miguel Ángel Cañizales y al profesor Humberto Montero, gracias.